Este programa llega a ustedes gracias a Servicios Excava, excelencia, capacitación y valores. Aquí comienza Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. ¿Qué pasa cuando la creatividad deja de fluir? Un día te sentabas y creabas sin tanto juicio, sin tanta presión. Y hoy piensas muchas veces y las ideas parecen haberse ido de viaje. Entonces empiezas a posponer, a dudar, a exigirte más y sin darte cuenta, lo que antes te emocionaba ahora te frustra. Soy Vilena Barranco y como siempre agradecemos que nos acompañen en cada programa. Estamos tan acostumbradas a producir, a rendir, a mostrar resultados, que cuando no podemos, sentimos que estamos fallando. Porque no es solo que no estés creando, es que quieres hacerlo y no puedes hacerlo como antes. Y entonces empiezas a llenarte de pensamientos como no soy constante, no soy disciplinada, cuando en realidad lo que está pasando es mucho más profundo. Soy Jenice Henao y esto es Ligeras de Equipaje. Cansancio, presión, comparación, miedo, todo eso va ocupando espacio hasta que la inspiración deja de aparecer. Y ahí es donde la frustración toma el control y crear deja de ser un disfrute, para luego convertirse en una carga. Yo soy Tanny Suárez y el tema que ponemos hoy sobre la mesa es bloqueo creativo, cuando la frustración reemplaza la inspiración. Bueno, y entrando ya en materia, el bloqueo creativo no es simplemente que no tienes ideas. De hecho, muchas veces las ideas están, pero no logran salir. El bloqueo creativo es un estado en el que la persona quiere crear, sabe que puede hacerlo, pero hay algo interno que se lo impide. Entonces, ese algo no siempre es visible. Puede ser miedo a no hacerlo bien, puede ser exceso de exigencia, cansancio emocional, saturación mental, de eso hay bastante, o incluso la comparación con otras personas. Es decir, que no es falta de talento, sino es una interferencia interna, que precisamente es eso, se traduce en un bloqueo. Entonces, cuando uno muchas veces se quiere sentar a hacer algo y efectivamente las ideas están, todo lo que tú quieres hacer está. Lo que pasa es que no sabes cómo aterrizarlo, no sabes cómo ponerlo en práctica, cómo accionar. Eso es precisamente, o sea, estar bloqueado es no saber cómo dar el paso para accionar eso que está en tu cabeza. Y hay algo importante que aclarar aquí, porque cuando hablamos de bloqueo creativo, muchas personas piensan que eso es exclusivo de los artistas, las personas que se dedican a la pintura, que escriben o hacen música, como si la creatividad fuera algo solo de unos pocos. Y no, la creatividad no es solo hacer arte, es también cómo piensas, cómo resuelves, cómo decides tomar acción en cierta circunstancia. De hecho, el bloqueo creativo le pasa a muchísima gente que ni siquiera se considera creativa. Aquí levanto mi manito. Le pasa a esa mujer que quiere emprender, pero no arranca, a la que tiene ideas, pero no sabe, como dice Vilena, por dónde empezar, a la que siente que quiere cambiar algo en su vida, pero se queda ahí paralizada, tiesa. Y aunque todavía no estamos en la sección de confesiones, debo volver a mencionar lo que en otras ocasiones y con otras personas. Yo soy de esas personas que dice que yo no soy creativa y puede que sea una etiqueta que me limite a mí misma, que me frene antes de siquiera intentarlo. Aunque también reconozco que hay veces que no es que no tengamos las ideas, es que no confiamos en esas ideas o que simplemente no nos damos el permiso para explorarlas. La creatividad no es que desaparece como por arte de magia, es que muchas veces se silencia. Y tengo que admitirlo, ese bloqueo muchas veces es lo que nos repetimos. No es que no somos creativas, es que ya nos convencimos de que no lo somos. Y cuando ya estás en ese punto, Jenice, lo que predomina más que nada es justamente la frustración, porque tienes ideas, pero no avanzas. Empiezas algo
pero lo abandonas. Y lo que antes era ligero, ahora se siente pesado. Entonces, aquí pasa algo bien importante. Empiezas a confundirte contigo misma, piensas que perdiste tu capacidad cuando en realidad lo que perdiste fue la tranquilidad para crear. Y esa frustración se convierte en un ciclo. No haces, te sientes mal, te exiges más, te bloqueas más. Y esta parte quiero repetirla y enfatizarla. A veces lo que falta es tiempo. Tiempo para que ese bloqueo se vaya o por lo menos nos relajemos un poco al momento de intentar crear algo. Hay un comentario interesante que una vez escuché. Cuando la persona quiere, por ejemplo, emprender, tú mencionaste algo de eso, Janice, que se siente como que no le llega la idea o lo que sea. En verdad, esas personas que dicen que no tienen dinero, que están en escasez en algún momento, nos ha pasado a todos, pero escuché a alguien decir que no es falta de dinero, es falta de ideas. Entonces, cuando tú escuchas cosas como esas, dices, bueno, entonces hay que dedicarle tiempo a que las ideas realmente fluyan y ver de dónde podemos nosotros crear algo nuevo. El bloqueo creativo también viene por algo que nosotras sentimos mucho y es la presión, la tanta responsabilidad. Porque podemos tener a lo mejor una idea, pero ¿cómo la saco a flote? ¿Cómo la desarrollo si no saco ni siquiera tiempo para sentarme a dejar que esa musa baje para que la creatividad realmente explote? Entonces, muchas veces pensamos que no somos creativas, pero en realidad lo que hay es eso, es una saturación mental, es una rutina que a lo mejor está muy pesada. Entonces, el problema no es que no tenga esas ideas, es que no sacamos el tiempo para escuchar esas ideas. La presión mata la creatividad muchas veces. Antes, por ejemplo, también en mi caso, yo hacía cosas porque me nacían, porque me fluía fácil a lo mejor, pero ahora quiero que todo salga quizá más alineado, casi buscando, no la perfección, pero sí buscando esa excelencia que trato de perseguir. Entonces, me bloqueo. Muchas veces me puede pasar que me bloqueo porque no es que estemos tan bloqueadas, es que estamos más exigentes o no sacamos el tiempo para sentarnos a pensar en esas ideas de manera clara. Y ese ciclo que tú mencionaste es súper clave también. Ujú. O sea, no haces, te sientes mal, te exiges más y te bloqueas más. Y Ujú. vuelve y se Creo que repite. todos hemos pasado por eso. Claro, vuelve y se Ujú. repite. ¿Qué más? Llega la frustración. Entonces, esa frustración es la que yo pienso que nos bloquea. Cuando uno está sereno, cuando uno está en calma, uno ve el camino más claro y ves esa lucecita al final del túnel. O sea, si dice, Sí. ahí está la idea. Pero entre más uno se frustra, se bloquea más, entonces obviamente las ideas menos van a fluir. ¿Ustedes han escuchado personas que dicen, ay, yo no doy para eso? Yo no doy para eso. A lo mejor sí dan para eso. Como mi amiga Jenny. Lo que están es bloqueadas. No es que no dan para eso, es que están bloqueadas y la creatividad no fluye. Y mira, algo tan sencillo como es, el bloqueo no se le atribuye solo a los artistas. A una ama de casa, no sé, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás en función de organizar cosas. En tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, eso hay que tener mucha creatividad para organizarse en el día. Todo eso que uno hace desde que se levanta y empieza a pensar en cómo va a ser ese día, eso hay que ser muy creativo para vivir en general, o sea, Ujú. porque uno tiene muchísimas cosas. Entonces, no, Jenny, no vuelva a decir que no eres creativa. Seguro que Pero si le preguntas a tus hijos, seguramente van a decir un par de cositas ahí que sí, eres muy es creativa. posible, es posible. Por ejemplo, uno cuando los niños están pequeños, uno es un poco, juega un poco con esa creatividad, con el asunto de las meriendas, por ejemplo, o qué les doy de cenar. Si ya ayer le di esto, pues hoy quiero cambiarle el menú y quiero hacerles otra cosa. Entonces ahí sí toca poner a prueba Claro, un con poco las y poner a tareas, trabajar con las las tareas tareas del también. colegio, que Ujú. prácticamente las hacen los papás. Sí, Son los gracias. que tienen la creatividad. Y las mujeres que cocinan o hombres que cocinan en la Todo. casa, hay un día que se levantan y dicen, ¿y qué yo voy a hacer de comida hoy? Están bloqueados. Ujú, ujú. Sí. Mira, eso le pasa mucho a Necesitan mi mamá, ¿sabes? despertar esa creatividad para ver Mi qué. mamá siempre dice, ay, ya, ¿qué voy a hacer esta semana? Dios mío, todos los días hacer lo mismo, todos los días hacer lo mismo. Entonces, hasta pensar en eso
Toca tener mucha creatividad para eso. Pero eso frustra y esa frustración es horrible. Cuando hay que reinventarse porque hay que, por ejemplo, salir a algún lugar, no tenemos todo listo, los accesorios, la ropa, el zapato. Entonces a veces hay que ponerse medio creativa para ver cómo nos arreglamos de la mejor manera sin tener que a lo mejor invertir mucho. Entonces sí hay muchas maneras de desbloquear esa mente cuando queremos realmente ser creativos, porque cuando lo creativo se convierte en obligación, deja de ser un disfrute, se vuelve una carga, como decíamos, y obviamente nos llegamos a sentir bien frustradas. Así que la creatividad no responde bien a la presión. La creatividad responde a algo bien hermoso que se llama libertad. Por eso, cuando usted quiere ser creativo con algo en serio, debe buscar primero un ambiente que le ayude a despertar esa creatividad y dejar el bloqueo, porque debe hacerlo en total libertad para que no se convierta en algo como con presión u obligatorio. Yo creo que ahí está la clave. Cuando estás haciendo cosas bajo presión y que no te gustan, ahí no va a fluir creatividad por ningún lado. Nada. Y puede que uno haga, ¿no? Lo que tiene que hacer y con lo que le toque, pero con nada de creatividad, sino porque tienes que hacerlo. Y lo más bonito de verdad es cuando la cosa fluye por voluntad. Ahí Y la sí. creatividad para mí va bien ligada también con las cosas que te apasionan, con las cosas que te Exacto. gustan hacer. Porque Sí. ¿por qué queremos ser creativos? ¿O por qué andamos buscando esas ideas nuevas? ¿O simplemente cambiarlas o mejorar esas ideas? Porque estamos detrás de algo que nos gusta, que queremos hacer. A lo mejor es una meta. Hablábamos hace un momentito de que no necesariamente hay que ser artista o qué sé yo, escritor o pintor para pensar en la creatividad. Sin embargo, todas esas cosas también debemos mencionarlas. Hay personas que sí tienen ciertas habilidades en una de estas áreas y aunque no sean artistas famosos, pero dedican parte de su tiempo a esa pasión. Entonces, es donde más vemos esa parte del bloqueo creativo. O sea, el término per se, bloqueo creativo, tiene cierta inclinación hacia esas cosas que son parte de nuestras pasiones, esas cosas que hacemos paralelas a las obligaciones diarias. A ver, por eso es que me sigo considerando no creativa, porque si hablamos de cocinar, no me gusta cocinar. Janice, yo sé que tú debes ponerte a lo mejor un poco creativa en el trabajo a veces, porque te pueden llegar algunos casos en los que tú tienes que ponerte medio creativa, despertar eso. Ahí toca a veces, sí. Sí. Estoy segura que sí. Sí, yo también estoy segura. Eres muy creativa, Jenny. Primero, para quitarte ese bloqueo, tienes que creértelo y vas a ver que fluyen muchas cosas. Es que tú misma te dices que no lo eres, entonces no lo eres. Si tú no te lo crees. Pero nosotras hemos visto que sí, eres bastante creativa, Jenny. Mm, Sí, señor. Otro punto interesante, chicas, es que el bloqueo a veces puede ser también una señal, no un problema. No es que, no doy para eso o no soy creativa, etcétera. Puede ser una señal de que estamos muy cansadas, de que necesitamos espacio, necesitamos parar. Tal vez lo que hacías ya no te llena igual. Entonces le llamamos bloqueo, pero también puede ser eso. Puede ser que necesitamos un espacio. Yo puedo decir de personas que literalmente se van a algún lugar X y es porque también se sienten muy saturadas y allí es donde llegan las mejores ideas. También dicen que en el baño, cuando nos estamos bañando, es donde llegan las mejores ideas muchas veces. ¿Por qué? Porque estás relajada, porque estás como contigo misma, pensando en otras cosas a lo mejor. Y ahí ciertamente, y me ha pasado, que en esos momentos como que me llegan ciertas ideas. Entonces hay que buscar también el ambiente para ayudar al bloqueo. Buscar ese ambiente con intención para que podamos fluir con esas cosas que queremos hacer. También creo que puede pasar que eso que antes te apasionaba mucho, ya no, y también es válido. Entonces también hay que replantear, bueno, esto que ya estoy haciendo, que antes me gustaba, me encantaba,
ya no me guste tanto, entonces yo voy a buscar otras cosas sin alejarme mucho de mi raíz, o sea, de lo que a mí me guste, como hacer otras cosas que vuelvan a sacarme esa emoción y esa pasión por lo que hago, porque también es válido. De pronto ya no te llena lo mismo y buscar otras alternativas. Pero sí estoy de acuerdo con Tami que en medio de la tranquilidad es que empiezan a fluir todas las cosas y las ideas, en medio de la calma. ¿Cómo podemos nosotros también salir sin presión, o sea, de ese estado de bloqueo? Puede ser cambiar de ambiente, salir a caminar, manejar. No sé si les pasa, pero otra, aparte de lo del baño, otro momento en el que se despierta mucho la creatividad es cuando vamos conduciendo. O sea, sé de personas que les pasa. A mí también me llegan muchas ideas mientras estoy conduciendo. Trato de que sea un momento para pensar, y no solamente en ideas, para pensar en general. Hacer algo sin ningún tipo de intención de que quede perfecto también ayuda. Escribirlo, plasmar esas cosas, esas ideas, es importante porque el bloqueo, estamos hablando de cuando no nos llega la idea que ya tenemos en la mente, cuando no las podemos seguir desarrollando. Nos quedamos bloqueadas. ¿Y ahora qué sigue? Entonces, también a veces lo que estamos haciendo es tratando de que quede perfecto. La idea es que podamos hacer de esas ideas, esa lluvia de ideas, como también se les llama. Lluvia de ideas, escriba todo lo que pueda, porque va a llegar un momento en que le vamos a dar forma a todas esas ideas. Entonces, no hay que pensar desde el principio en hacerlo todo perfecto, todo bien. No, simplemente deje salir, fluya con esas ideas, escriba. Hacer esto es como un ejercicio y hacerlo sin filtro, porque cuando comenzamos a evaluar si lo que escribí quedó bien, si no quedó bien, también nos estamos exigiendo mucho. Y ahí es donde hablábamos de la presión. También el hecho de aceptar de que hay días que no nos sale nada y está bien. Si hoy no es el día de tú sentarte a darle forma a esas ideas, tampoco te exijas en ese sentido, porque hay días que estamos así, que no estamos en eso y no está mal. Entonces, no todo momento se hizo para crear. Algunos son solamente para recargarnos mentalmente, para descansar, como decíamos hace un rato. Entonces, no nos castiguemos por no estar inspiradas todo el tiempo. No todo el tiempo tenemos que estar produciendo, no todo el tiempo tienen que llegar las ideas tal cual. Podemos seguir siendo creativas, incluso cuando no estamos creando. Bueno, la pregunta de hoy, ¿te has sentido bloqueada para empezar algo que llevas tiempo pensando? Les recordamos nuestro número de WhatsApp 201-606-1696. Ahí pueden comunicarse con nosotras, siempre vamos a estar para ustedes. Ahí pueden responder sobre este tema y también hacernos saber que quieren hacer parte de nuestra comunidad Ligeras de Equipaje. Siempre van a ser bienvenidas. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. ¿Sabías que tu cerebro no distingue del todo entre una idea mala y una idea en proceso? Cuando te juzgas demasiado rápido, activas las mismas respuestas de amenaza que si estuvieras en peligro real. Tu mente entra en modo defensa y en ese estado, crear se vuelve mucho más difícil. Y no siempre es que no tengamos ideas, es que las estamos atacando antes de darles la oportunidad de existir. Uno de los publicistas más influyentes de la historia, Alex Osborne, creador del famoso y mencionado por Tami brainstorming, descubrió que las ideas no salen cuando buscamos la idea perfecta, sino cuando nos permitimos decir muchas ideas sin filtro, incluso las que suenan absurdas, porque entre todas esas aparece la buena. De hecho, estudios han demostrado que las personas más creativas no son las que tienen mejores ideas desde el inicio, sino las que se permiten tener más ideas sin censurarse en el proceso. Así que, el bloqueo creativo no es falta de inspiración, es exceso de juicio. Y luego
luego de este dato que esperamos haya captado tu atención. Vamos a una breve pausa y retornamos. Estás escuchando Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Hola chicas, bueno, quiero felicitarlas por el programa y por llevar siempre palabras lindas y llenas de amor para todas las chicas que las escuchamos a través de Ligeras de Equipaje. No solamente los artistas tienen bloqueo creativo. Yo siento que todas las personas llegamos a un momento en que estamos preguntándonos qué pasa. En mi caso, yo he estudiado inglés, yo he estado viajando en el extranjero, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de vivir muchas experiencias con el inglés, pero siento que mi nivel de inglés no es lo suficiente como yo quisiera. Y ahorita mismo estoy estudiando y aún así siento que tengo un bloqueo creativo con mi inglés. Muchas personas me dicen, bueno, pero tienes buen nivel de inglés, y yo no siento que tengo ese nivel para ejercer un cargo alto en una empresa. Bueno, pasan muchas cosas y aunque estudio, a veces siento que las cosas no me llegan a la mente. Entonces digo, bueno, tengo que descansar mi mente porque siento que me estoy esforzando de más. Eso es otra cosa, que siento como que yo misma me obligo o me esfuerzo o me critico mucho, pero sé que tengo un buen nivel, pero no lo suficiente, no hasta donde quiero llegar. Entonces, en este momento sí siento un bloqueo creativo en mi inglés. Hola chicas, espero que estén muy bien. Respecto al tema del bloqueo creativo y bloqueo para empezar algo que llevamos tiempo pensando, sí me parece un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque efectivamente no solamente tenemos bloqueos creativos, sino en diferentes áreas de nuestra vida. Y no solamente en la laboral, sino también en la personal, en toma de decisiones, en procesos o estrategias que debemos llevar a cabo. Hablando en la parte laboral. Entonces, personalmente sí he tenido este tipo de bloqueos. Es frustrante, es desesperante, pero digamos que se logra sortear teniendo una guía, investigando, indagando sobre esto, aunque sepamos del tema o de la situación. Es importante en estos casos o buscar otros medios para llegar a, o pues claramente tener personas aliadas, contactos que te ayuden, porque bien dice el dicho, 2 cabezas piensan más que una. Entonces sí me parece importante tener personas o buscar, digamos, o evitar o poder salir de este bloqueo que muchas ocasiones tenemos en nuestra vida. Hola, ligeras de equipaje. Con respecto al tema de hoy, de si me bloqueo para empezar algo, sí. Y creo que me pasa todo el tiempo. Yo siento que me pasa todo el tiempo porque cuando quiero hacer algo, cualquier cosa, aquí en la casa o con algo personal o con algo con el niño, no sé, me bloqueo. Sí, o sea, para empezar algo, entonces doy mucha vuelta. Pienso, hago esto así, pero después lo cambio, entonces no, mejor es así, no, mejor esto primero, o hago esto primero, y no sé, y me llevo hasta días pensando hacer cosas. Entonces, por ejemplo, digamos que yo dije en mi cabeza, en Semana Santa voy a hacer esto, hago esto, y bueno, y la verdad es que no hice ni mejor dicho, ni la tercera parte. Y hablando con mi hermano el domingo, también me dijo, yo quería hacer tantas cosas en Semana Santa y no hice nada. Entonces yo no sé,
O sea, que uno se piensa muchas cosas y a veces no las hace, no sé, te bloqueas, entonces no le empiezas. Entonces uno también pospone, porque bueno, de pronto hoy no fue así, pero entonces de pronto mañana sí lo puedo hacer así, de tal forma. Entonces me pasa todo el tiempo con todo. Pero bueno, al final se hacen, pero sí me pasa mucho. Bridgeye Day Care, programa de cuidado infantil certificado por el Estado de Nueva York. Nuestros niños aprenden jugando. Estamos ubicados en Sheridan Avenue, Bronx, New York, 10457. Para más información, llámenos al 347-297-3535. Bridgeye Day Care. Continuamos en Ligeras de Equipaje y queremos agradecer su compañía cada jueves por esta estación, EDA Radio TV, a las 7 p.m., hora del este de los Estados Unidos. Y ahora con retransmisión los lunes a las 12:10 del mediodía. También agradecemos a quienes nos escuchan por nuestro canal de YouTube y por Spotify, donde están todos nuestros programas. Para seguirnos nos encuentran como Ligeras de Equipaje-oficial. Y en Instagram como Ligeras de Equipaje-oficial. Comparte nuestro contenido, coméntalo y síguenos. De inmediato pasamos a nuestro segmento Confesiones de Equipaje. Así que por ahí viene la pregunta y espero que todos ahí escuchando también se la hagan para que puedan de hecho compartirlas con sus allegados. A ver, ¿te has sentido bloqueada por empezar algo que llevas tiempo pensando? Ay, mujeres, yo me adelanto, voy a hacer la primerita en las confesiones porque creo que la mía va a ser muy breve. Yo, la verdad, por más que me lo digan, ese desbloqueo, yo no sé cómo es que lo voy a conseguir. Yo necesito ir a terapia, yo necesito trabajarme, pero ya de la mano de un profesional, porque sí soy de esas personas que, insisto, siento que no soy creativa en ningún aspecto de la vida. O sea, yo hasta para, por ejemplo, combinar que una cortina con, o sea, eso, a mí me estresa y no, y yo suelto y digo, fuera cortina, no va cortina. Yo soy así. Y soy también de las Ay, que, Jenny. no, en serio, Es que me da risa porque tú estás no, sacando todo lo malo, en lo que no eres créeme, creativa. créeme, Vilena, que tú me preguntas en tal aspecto, no, en tal cosa, no, o sea, yo siento que con Tú aportar llegaste tarde a la ideas, repartición de yo creatividad. sí, No, pero yo ni me Tami, no, enteré no. No, cuando fue, según ella, no es que yo lo creo, según. No, sí, pero te pregunto, Tami, ¿tú crees que ella no es creativa? no, Es que No, lo no, que ¿cómo pasa es que así? ella está yo no me empezando. enteré cuando entregaron eso. No, Óyeme, no. Jenny, es que tú estás empezando por el otro lado. Comienza pensando, hazte primero la pregunta. Por ejemplo, ¿qué te gusta a ti? A ti te tiene que gustar algo en la vida. No me digas tú que no. Sí. Algo a Y ti algo te que gusta. bailar salsa, qué sé yo, y para Bailar. bailar Exacto. salsa tú tienes que O sea, inventarte algo a ti te gusta. Para eso no hay que ser creativo. pero No, por supuesto, Para bailar, claro, yo no soy una bailadora profesional, sí le pego a los pasitos básicos, pero para eso solo hay que saberse los pasitos. No hay que tener no. creatividad, hay que disfrutar la música, disfrutar el ritmo y dejarse llevar y tirar los pasitos que uno se sabe. Ahí lo estás diciendo. Hay que disfrutar lo que se hace. claro. No todo el Exacto. mundo sabe Pero es bailar algo ya salsa. Lo que pasa es que la establecido, un creatividad es paso. muy amplia. O sea, el término Ujú. abarca muchas cosas y no podemos encasillarlo a un solo aspecto. Entonces, por las cosas que a uno le gustan, uno debe empezar. O sea, ¿qué talento tengo yo? ¿Qué cosa me gusta y qué puede ser un talento que me haga especial? Y por ahí tú puedes decir, bueno, yo tengo esa creatividad o esa habilidad que me puede hacer ser una persona creativa en tal cosa. En Entonces, ese a veces lo sentido, que soy así, como de las personas también que puede que me guste algo o siento que me guste algo, pero una vez quiero entrar, desde que veo de qué se trata, yo renuncio fácil, mujeres, a las cosas. Yo como que antes de ver algo,
en su justa medida. Yo estoy como que pensando en el próximo paso nada más, ya me da miedo y digo, ay, no, espérate, y me echo para Ahí está atrás. la clave. Ahí está Entonces, la clave. Janice, El ¿a ti miedo es te lo que te gusta la radio, paraliza. Janice? ¿Te gusta la radio? Porque tú no has soltado esto, Janice. Sí, pero así, como que la radio, Ah, voz tras bastidores y así, bajo perfil. Pero para eso se necesita creatividad, señora. Y usted mm. cuando habla lo hace muy bien. Bueno, Bueno, Vilena, para convencer a Janice. No, vamos a tener necesito que ir una las terapia. 3 a terapia, las 3, con ella. Dale, Vilena. Estoy bloqueada, no puedo hablar. Me acabo de bloquear. Oigan, no, yo sí he tenido, yo he trabajado bajo presión, claro que sí, yo creo que todos hemos trabajado en algún momento bajo presión, pero a mí no me gusta eso. O sea, a mí no me gusta tener que correr a hacer la cosa y en ese momento, aunque sepa lo que tengo que hacer, me bloqueo. Ahí, no me surge ni una idea, no pasa nada, aunque sepa que yo lo hago todos los días y sé qué es lo que tengo que hacer, cuando me empiezan como a imponer o cuando me empiezan como, apúrate ya, sobre el tiempo así como, ahí yo, no. Entonces yo lo que hago es, ya va, me aparto un momento, respiro y como que me vuelvo a conectar conmigo, porque ese bloqueo a mí hasta me hace, claro, tener mal humor, me lleva a eso, porque me frustra precisamente y digo, pero ¿por qué no puedo reaccionar? No me gusta sentir eso, pero sí me pasa y me ha pasado, claro que sí. Y de hecho cuando estoy creando algo también y no me sale la idea y la tengo, como bien lo decíamos al principio, tengo la idea en mi cabeza, sé cómo quiero hacerlo, cómo quiero desarrollarlo, pero me siento en el computador, en un papel, lo que sea, y no me sale nada, me da rabia. Entonces, eso a mí sí me pasa. A mí me pasa, pero una vez empiezo como a atreverme y a dejar que fluya lo que sea, como decía Tami, oye, yo misma hago mi lluvia de ideas, no importa lo absurdo que escriba o a veces lo grabo, no importa si no es coherente, pero de ahí vuelvo a escuchar lo que grabé o vuelvo a leer y digo, bueno, este pedacito es lo que yo quiero. Y ahí voy saliendo. Pero sí, a mí sí me pasa, muy a menudo eso. Esa es la clave. No pensar mucho, dejar salir. Porque cuando buscamos la perfección y esto tiene que quedar bien, ahí donde está el primer bloqueo. Pero es Realmente. lo que tú dices también, Tami. Ya lo tengo. Pero yo lo quiero mejor porque esto puede mejorar. Ujú. Ahí viene la Ujú, ujú. sobreexigencia. Uno mismo es el que Sí. se da palo, como decimos por acá. Uno mismo es el que se dice que no. Lo que yo hago para ya dejarme de esa idea, porque si lo vuelvo a leer o vuelvo a ver, voy a seguir encontrando cositas que para mí, yo voy a decir, puede estar mejor, puede estar mejor. Lo que hago entonces es mostrárselo a alguien que no tenga nada que ver con lo que yo tengo en mi cabeza y ya, 1 o 2 personas, y yo digo, bueno, ya, ya va a salir. Porque si no, nunca sale, porque si uno empieza a esperar que sea perfecto, no va a salir. Bueno, en mi caso, ustedes saben que he hecho muchas cosas que tienen que ver quizá con el desarrollo de esa parte creativa que necesitamos despertar muchas veces. Y voy a hablar en específico de cuando me ha tocado escribir libros que son ya para publicar, que he tomado la decisión de publicar y cuando te llega esa decisión, entonces sí, ya hay de por sí una exigencia inicial, porque no es algo que solamente voy a escribir para tenerlo conmigo, sino que alguien más lo va a leer. Entonces, ahí créanme que sí llegan muchos momentos de bloqueo por buscar esa excelencia al escribir. Por ejemplo, en esos casos, al principio quizá yo no tenía muchas ideas claras y quería que todo tuviera sentido desde el principio. Entonces me bloqueaba un poco. El proceso creativo no empieza de por sí con mucha claridad, empieza con un poco de desorden mental, porque queremos que las cosas se hagan bien, pero estamos mentalmente quizá con tantas ideas que no sabemos exactamente cómo desarrollarlas de la mejor manera, sobre todo desde el principio. Entonces, hubo días donde, por ejemplo, yo escribía y al otro día yo lo leía
y quería borrarlo todo. Porque decía, no, espérate, no, esto yo lo puedo decir de esta manera o lo puedo mejorar de esta otra. Entonces sentía que no era suficientemente bueno, quizá en un momento, y quería que así fuera. Entonces me pasó en el proceso de escribir el segundo libro, que fue una novela, ya la he mencionado aquí, se llama La vida que esperé. Fue en pandemia, ese libro yo lo escribí en pandemia, diríamos en el momento más difícil de la pandemia, cuando estábamos bien encerrados y todo eso. Y me daban a mí la 1 de la mañana, las 2 de la mañana escribiendo en la primera parte, por decir el borrador. Y uno de los ejercicios que me ayudaron mucho a quitar ese bloqueo era empezar a escribir sin corregir absolutamente nada. Entonces, es bien interesante el proceso creativo en el caso de las personas que escriben o las personas que pintan o que están desarrollando algún tipo de proyecto en el que tienen que escribir, porque es donde nosotros sentimos que descubrimos tanto de nosotros mismos, nos vamos tanto a nuestro interior, que sacamos cosas que ni creíamos que estaban ahí. Y es bien interesante porque es donde llegan momentos donde tú te afliges. A mí me pasaba que llegaban momentos en el que yo lloraba, no sabía por qué, mientras escribía. Llegaban momentos en que yo decía que esos personajes de ese libro hacían lo que les daba la gana, o sea, hacían lo que querían conmigo, porque ya no era yo exactamente mi persona la que estaba escribiendo, sino era como algo muy en mi interior, era casi como el alma la que escribía. Entonces, es bien interesante el proceso creativo y cuando te llega el bloqueo o cuando me llegaba el bloqueo, simplemente yo soltaba. Decía, bueno, ahora no puedo seguir escribiendo, voy a esperar un momento en el que yo me sienta un poquito más lista o relajada. También hay algo interesante y es que el bloqueo puede que te llegue y se despierte la creatividad nuevamente en un ambiente donde tú ni siquiera pensabas que podía despertarlo. ¿Por qué? Porque había momentos en que yo estaba haciendo cualquier otra cosa en la casa, a lo mejor cocinando, me llegaba una idea, yo paraba de cocinar e iba y escribía. Entonces también debemos darle permiso al proceso creativo de que sea cuando tengamos que parar, pero también hacerle caso cuando llega la idea. Si no la escribimos en el momento, si no le ponemos atención en el momento, entonces en el futuro o más adelante se va a volver el bloqueo y no le vamos a dejar fluir eso que estamos escribiendo o eso que estamos pensando hacer. O sea que el bloqueo puede ser hasta porque alguien te interrumpa. Eso también sucede. Entonces, pero no es malo. Yo pienso que después de un bloqueo llega la gran idea o ese gran párrafo que estás escribiendo. Y bueno, eso es parte de mi experiencia. Yo insisto en que los bloqueos creativos pueden pasar de diferentes ángulos, en diferentes áreas de las profesiones, de la vida. En la vida misma, sí. De la vida misma. Y no hay que ser artista ni nada de eso, pero simplemente el bloqueo es algo al que debemos darle permiso a que llegue, porque no es algo malo, no es nada negativo, simplemente es un momento que hay que superar. Y aprendí que crear no es sentirte lista, sino que es empezar aún tengas dudas. Aprendí también a tenerme paciencia. Aprendí que no todo lo que hago tiene que ser perfecto para que pueda ser valioso. Y el libro no solo lo escribí yo, el proceso también me escribió a mí. Vamos a recordarle aquí a la gente que esté interesada en leer ese libro. ¿Dónde lo puede conseguir? Valga la cuña. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, de la forma en que yo lo conseguí. ¿Cómo? Para ver. Amazon. Sí, puedes entrar a la página de amazon.com. Ahí puede colocar en el buscador La vida que esperé, Tanmi Suárez. Póngalo así mismo, nombre y apellido, y le va a salir de inmediato. Está disponible en tapa blanda, que es el libro físico, y también está en Kindle, que es la versión que pueden adquirir para leerlo digitalmente. Así que ahí está. Jenny, ¿ya lo leíste?
Sí. Hace rato. Mira, entonces la tarea la tengo yo. Por supuesto. Qué vergüenza, Tami Suárez, perdona. Hace más de un año. Respira, sonríe y suelta, porque ahora viene el minuto ligero. El bloqueo creativo es cuando abres notas para escribir y terminas viendo recetas que nunca vas a hacer. O cuando dices, hoy sí voy a crear, y terminas limpiando la casa entera como si fueras otra persona. O peor, te llega la mejor idea del mundo, pero estás conduciendo, estás bañándote o a las 2 de la mañana. La creatividad tiene un sentido del humor medio extraño. Aparece cuando no la estás buscando y desaparece cuando más la necesitas. Así que a partir de ahora, no busques el momento perfecto para intentar ser creativa. Cada vez que te llegue el momento, cada vez que te llegue la inspiración, hazlo. No importa que no sea perfecto, simplemente que sea tuyo. Y bueno, en el cierre del programa de hoy, queremos hacer algo diferente a lo que cada semana hacemos. Hoy no vamos a cerrar con conclusiones, vamos a cerrar con soluciones, porque más allá de entender el bloqueo creativo, lo importante es saber cómo empezar a salir de ahí. Baja la exigencia y empieza sin presión. No todo lo que haces tiene que ser perfecto ni estar listo para mostrarse. A veces el primer paso no es hacerlo bien, es simplemente hacerlo. La creatividad necesita permiso, no perfección. Vuelve a crear para ti, no para los demás. Muchas veces nos bloqueamos porque pensamos en la opinión externa. Así que haz algo solo para ti, sin compartirlo, sin juicio. Recuperar el disfrute de lo que vuelve a activar la inspiración. Haz espacio, baja el ruido. Si tu mente está saturada, no hay lugar para crear. Desconéctate un momento, respira, suelta un poco, porque la inspiración no aparece en medio del ruido, aparece cuando hay espacio. Nuestra frase de cierre es del psicólogo y filósofo Erich Fromm. La creatividad requiere el coraje de dejar ir las certezas. Bueno, y con esa poderosísima frase, queremos decirte que gracias por estar este día escuchándonos. En el próximo espacio estaremos compartiendo otro tema que esperamos igual sea de interés para ustedes. Aquí en Ligeras de Equipaje, donde soltar también es avanzar. Chao. Chao, chao. Adiós. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje.